Ahí está. ¿No está grabando? Nos habíamos quedado en la parte de coeficientes de capacidad de carga, ¿no? Ya habíamos visto que de acuerdo a la norma podemos tomar el suelo puramente cohesivo o puramente friccionante, ¿no? Dependiendo qué predomine más en el suelo, ¿no? Mencionamos también que antes así había una ecuación como tal para suelo cohesivo o friccionante, pero ahorita por limitaciones en cuanto a cuestiones de, ¿cómo se llama? De tener el efecto más desfavorable, únicamente considerarlo o puramente cohesivo o puramente friccionante, que es lo que nos dice la norma, ¿no? Lo que hicimos el día jueves fue plantear los datos necesarios para poderlos meter en la ecuación que viene aquí en la norma de cimentaciones, en la 532 y 533, ¿no? Eso es lo que estábamos haciendo. Y nos habíamos quedado en el cálculo de coeficientes de capacidad de carga. En la norma vimos que no se especificaba que hay que multiplicarlos por algún factor, pero durante el texto sí nos dice, ¿no? Nos hace énfasis en que dependiendo del tipo de cimentación, si es rectangular o si es cuadrado o circular, habría que multiplicarlo por algún valor. El primer coeficiente que viene aquí en la norma, o lo podemos tomar como coeficiente, es el valor para NQ, donde dice que si es rectangular se tiene que multiplicar por 1 más B sobre L por la tangente de phi. Y para cimientos circulares o cuadrados sería 1 más tangente de phi. Lo que vimos es que básicamente esto es lo mismo, ¿no? Si B y L son iguales, quiere decir que es una zapata rectangular, pues ese valor sería 1 y la expresión quedaría de esta manera, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que yo ya hice aquí fue escribir el coeficiente para Q, ¿no? Para el término o para el coeficiente relacionado a la variable Q, ¿no? Entonces, le puse un nombre como tal. Si se dan cuenta, esto no viene en la norma, pero yo se lo coloqué para asignarle como tal un nombre a la variable, porque si no, dentro de este factor aquí que colocamos, habría que multiplicarlo, por ejemplo, aquí por 1 más b sobre l tangente de phi. Entonces, para no dejarlo expresado así, sino hacerlo por separado, yo generé una variable que se llama f subíndice q, que sería igual a lo que marca aquí la norma, que sería 1 más b sobre l tangente de phi. Cuando b y l sean iguales, que sería para un cimiento cuadrado, pues ese se vuelve 1 y nos quedará lo mismo que tenga la expresión aquí, ¿no? Lo que tiene la expresión aquí en la norma, ¿no? Entonces, digiten, para los datos que trabajamos, a mí me queda un valor de 1.404, el factor de forma para el término Q, ¿no? Que sería 1 más B sobre L, que se nos queda como 1 tangente de phi que era 22 grados, ¿no? Es lo que vimos la clase pasada, y da 1.404. Ese sería el primer factor de forma. El segundo factor de forma es para el término gamma, ¿no? Y ese nos lo marca la norma aquí, dice, el coeficiente n gamma se multiplicará por, y ese sería el factor, lo que está aquí en negritas, 1 menos 0.4 de b sobre l para cimientos rectangulares y por 0.6 para cimientos cuadrados. Entonces, si b y l son lo mismo, vale lo mismo, es decir, que el cimiento es cuadrado, pues sería 1 menos 0.4 y eso nos da directamente el 0.6, ¿no? Entonces aquí ya nada más se escribe la expresión y nos queda un valor de 0.6 porque se recuerdan, tanto b como l, ahorita en un principio lo tomamos como 1.5 los dos, ¿no? Okay. Entonces ya tenemos los factores de forma para el término Q y para el término gamma. Okay. Lo que nos hace falta ahorita aquí es considerar el factor de resistencia, que es lo que sigue, ¿no? FR es el factor de resistencia especificado en la sección 3.2. Entonces eso va a depender de la clasificación del suelo y del tipo de cimentación que vamos a utilizar, ¿no? Hay dos factores, uno que sería el de 0.35 y otro de 0.65. Y esto va a depender, les dije, del tipo de cimentación y en dónde estoy desplantando, ¿no? Por ejemplo, dice que el punto 35 se multiplicará la capacidad de carga ante cualquier combinación de acciones en la base de la zapata en la zona 1, ¿no? Esto es para la Ciudad de México, ¿no? En zapatas de colindancia desplantadas a menos de 5 metros de profundidad en las zonas 2 y 3 y en los pilotes o pilas apoyados en un estrato friccionante. Entonces, este factor va a depender de eso que menciona la norma, ¿no? Si no cumple con el criterio A, el factor de resistencia que podemos ocupar sería 0.65. Ahorita que ya trabajemos con algún ejercicio que viene en el libro de la UNAM de cimentaciones, ya les daría yo el factor de resistencia. Tentativamente ahorita le vamos a poner 0.35, ¿no? Pero este factor va a depender del tipo de suelo y la cimentación que estemos trabajando, ¿no? Okay. Si no cumple con el criterio A, directamente sería el criterio B, que sería valor de 0.65, ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá.
factor de resistencia, ¿no? Vamos a ver acá. Y ese sería el factor de forma y ahora el factor de resistencia. Factor de resistencia. Ok, y vamos a poner la nomenclatura. F subíndice R y tentativamente le vamos a poner punto 35, ¿no? Un poquito acá. Y ahora sí vamos a escribir la ecuación para un suelo cohesivo y para un suelo friccionante. Y a ver cuánto nos da en cada caso, ¿vale? Para los datos que ya tenemos. Entonces vamos a dividir otra vez la pantalla. Y vamos a ir acá abajo. Okay. Ponemos control T para texto. Y podemos copiar lo que marca aquí la norma, ¿no? Para cimentaciones implantadas en suelos cohesivos. Pegamos. Escribimos la ecuación. Entonces R va a ser igual a, abrimos paréntesis, cohesión, ¿no? Me parece que lo tenemos como C minúscula, ¿no? Si no lo ponemos en ese término, no lo va a detectar el programa, ¿no? C, subíndice U, multiplica a NC, y todo eso por el factor de resistencia, es R mayúscula, lo pusimos como R mayúscula, ¿no? Okay. Más la presión vertical total, ¿no? Bueno, se me peló acá. Ahorita se puso en rojo la variable CU, quiere decir que no la reconoció. Ahorita checamos por qué. Y esto lo vamos a sumar más la presión vertical total, ¿no? Pero es P minúscula, ¿no? Okay. Aquí es importante que lo coloquemos así como lo definimos. Vamos a ir a la parte de arriba porque no me detecta la variable. Y vamos a ver. Ah, bueno, aquí le puse mayúscula, perdón. Pues, vamos a ponerlo minúscula. Es subíndice U para que me la detecte. Ya quedó, ¿no? Ahora ya no me marca ningún error, no se resalta nada en rojito, ¿no? Si le damos igual, nos va a dar el valor de capacidad de carga reducida para el suelo cohesivo, ¿no? Eso lo podemos cambiar, la unidad dijimos, ¿no? A kilopascales, o a toneladas fuerza sobre metro cuadrado, que es generalmente lo que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, tonelada fuerza sobre metro cuadrado. Nos daría una capacidad de carga de 10.21 toneladas sobre metro cuadrado, considerando el suelo puramente cohesivo, ¿no? ¿Okay? ¿Vale? Muy bien. Sí, sí les da ese valor. Para los datos que tenemos ahorita, ¿no? Sí, lo vamos a acusar ahorita como punto 35, ¿no? Pero les había comentado que la norma dice que depende del tipo de suelo donde estamos desplantando y el tipo de cimentación. Pero ahorita vamos a considerarlo como punto 35. Ese factor lo debería definir perdón, también el geotecnista, ¿no? Entonces ahorita lo consideramos como punto 35 nada más, ¿no? ¿Vale? Si cambiamos evidentemente va a cambiar todo, ¿no? Si ponemos punto 65, pues ya se incrementó la capacidad de receta reducida, ¿no? A 16. Punto 35, que lo consideramos así ahorita, ¿no? Y eso va a depender, por ejemplo, para los datos que pusimos, ¿ustedes qué piensan? ¿Que predomina más la cohesión o la fricción? ¿No? Va a depender de la clasificación del suelo, ¿no? Y ahí sí tiene que ser también ¿cómo se llama? A propuesta o sugerencia del geotecnista, ¿no? Okay. Ahorita con la pura ecuación, pues ya nos da una capacidad de suelo reducida de 10.211, ¿no? Para cimentaciones desplantadas en suelos cohesivos, vamos a ver, para cimentaciones desplantadas en suelos friccionantes, ¿no? Ahí cambia la ecuación, ¿no? Vamos a ver cuál nos da más. R va a ser igual, abrimos paréntesis. Aquí es presión vertical efectiva, ¿no? Nosotros la nombramos como P' sub B, ¿no? P' subíndice V multiplica, abrimos otra vez paréntesis, a N subíndice Q, ¿no? Menos 1. Y recordar que este es NQ, hay que multiplicarlo por el factor
de forma, ¿no? Por F subíndice Q. La expresión en la norma directamente no lo marca, lo que comentamos, ¿no? Pero en la descripción dice que sí hay que hacerlo. Entonces, para hacer más explícita esa parte en lo que estamos programando, yo nombré a una variable con ese factor, ¿vale? Y ahora sería esto más gamma, G, control G, que multiplica al ancho de la cimentación por n gamma, n subíndice G, control G, y esta n gamma habría que multiplicarlo por el factor de forma, ¿no? Por f subíndice gamma, ¿no? Y todo eso sobre 2. Lo seleccionamos, le damos la diagonal, le ponemos sobre 2, y todo esto se va a multiplicar por el factor de resistencia, ¿no? Por el factor de resistencia. Más la presión vertical total, P subíndice V. Aquí ya tenemos un detalle con la ecuación. Si se dan cuenta, me da o me resalta la presión vertical efectiva, ¿no? Quiere decir que así como la coloqué, no está reconociendo la variable. Entonces hay que regresar para ver cómo la nombré y hacer la modificación correspondiente, ya sea en la ecuación o en la definición de la variable, ¿no? Ahorita lo checamos. Vamos a ver, entonces vamos acá arriba. Y, el prima se lo puse después del V, ¿no? Entonces vamos a poner aquí. Ahí ya no me debería marcar error. Si se dan cuenta, ya no se ve ninguna variable resaltada de rojo. Quiere decir que toda la reconoció y la compatibilidad en las unidades debe ser la adecuada, ¿no? Si le damos el igual, ¿ok? Ya nos da la capacidad de carga reducida, considerando el suelo friccionante en pascales, ¿no? Lo podemos dejar en kilopascales, ¿no? O pues vamos a ponerlo en las mismas unidades que dejamos arriba, ¿no? Tonelada fuerza sobre metro cuadrado. Poner sobre metro cuadrado. Sería 16.58, ¿no? Redondeado. Entonces podríamos considerar este suelo friccionante, ¿no? Como un suelo friccionante, ¿no? Pero también va a depender de lo que nos diga el geotecnista y sobre todo dónde se está desplantando, ¿no? En qué tipo de suelo se va a desplantar, ¿no? De acuerdo a la clasificación de la Ciudad de México. Entonces nada, chequen si les da el mismo resultado. Si se dan cuenta, pues es más fácil programar esto en MathCAD que en Excel, ¿no? La sugerencia es que si lo van a hacer en Excel, cada una de las celdas la nombren, ¿no? Vamos a abrir el Excel para ejemplificar eso. Vamos a hacer nada más el de la parte cohesiva, que son menos términos, para ver si nos coincide. Por ejemplo, aquí vamos a llamar CU, o C-U. ¿Cuánto nos daba la ecuación? ¿Tiene el dato? Vamos a verlo. 2.5, ¿no? 2.5. Entonces, esta celda, vamos a llamar aquí en la parte donde está el nombre de la celda, vamos a llamar como CU, ¿no? Le damos Enter, ahora esa celda se llama CU. ¿De qué más depende para el parámetro de ecuación? El NC, entonces hay que definir NC, N subíndice C, ¿no? Y ese cómo se va a calcular, vamos a ver. Aquí está. NC es igual a, depende de DF y de B, ¿no? Entonces hay que definir otras celdas como DF y como B y como L, ¿no? Entonces hay que poner acá DF, B, vamos aquí a insertar una, y L. Entonces, DF nos quedó de 1.5, ¿verdad? Metros. B de 1.5 metros, ¿verdad? Y L de 1.5. A esta la vamos a nombrar otra vez, ¿no? Acá le ponemos DF a 1.8, ahorita lo cambiamos, 1.8. Ok, B, aquí la vamos a llamar la variable B. Y a esta la vamos a nombrar como L, ¿no? Okay, entonces NC va a ser igual a, y aquí vamos a checar la expresión, va a ser igual a 5.14, que multiplica a 1 más 0.25, que multiplica, y aquí vamos a ponerle F sobre B, ¿no? Okay, más 0.25
multiplica a b sobre l. B sobre l, ¿no? Okay. Y cerramos paréntesis. Exactamente lo mismo. Entonces, la idea es de que cuando estemos desarrollando aquí, pues coloquemos las variables que estamos trabajando para que la revisión sea más fácil, pues, ¿no? Si queremos hacer algo similar a lo que estamos haciendo en el MathCAD, donde colocamos únicamente las variables y a partir de eso está corriendo el programa, en Excel tendríamos que nombrar las celdas con el nombre de la variable para que cuando yo capture la función sea más fácil de revisar, ¿no? Esa sería como una sugerencia. En lugar de que apareciera, por ejemplo, aquí G2 sobre G3, pues ya estoy viendo que es B sobre L, ¿no? Es más fácil de revisar, considero, pues, ¿no? Pero ya depende de cómo quieran programar ustedes. Entonces vamos a ver, factor de resistencia, ¿no? FR, y sería 0.35, ¿no? 0.35, y ya podemos escribir la ecuación, me parece, ¿verdad? Ah, falta la presión vertical, ¿no? Para lo cual necesitamos el peso volumétrico del suelo, eso no lo definí acá, entonces vamos a poner aquí gamma, y esa nos quedó de 1.8, ¿no? 1.8, aquí hay que poner las unidades para que después vea la compatibilidad, ¿no? Ponerla sobre metro cúbico, ¿no? La tenemos acá y hay que nombrarla. Ok, lo ponemos acá y le ponemos, por ejemplo, G, ¿no? Dejen ver si la reconoce, porque hay algunas variables o nombres de variables que yo le puedo colocar a Excel porque ya están definidas como una constante. Entonces dejen ver si G sí la reconoce. Vamos a ver. La G. Sí, reconoció la G, ¿no? Ahora sí vamos a ver cuánto vale la resistencia reducida para un solo cohesivo. Acá. Esto va a ser igual a, y escribimos la función, ¿no? Igual a CU, si lo reconoció, por NC. No nombramos NC, ¿no? Eso nos faltó acá. Vamos a nombrar NC. Ok. Otra vez. Igual a, abrimos paréntesis, CU por NC. Cerramos paréntesis por el factor de resistencia. No recuerdo que lo hayamos nombrado. No lo nombramos, no hay problema, ahorita lo checamos. Más la presión vertical, tampoco lo hemos calculado, ¿no? Más presión vertical. Entonces va a marcar error, ¿no? Hay que definirlo ahorita, ¿no? Vamos a cortarlo. Y nos falta definir FR, ¿no? Aquí como FR. Y nos faltaría calcular presión vertical total, ¿no? Entonces presión vertical total, y esto es igual a F por gamma, ¿no? De F por gamma, que sería G, ¿no? Ok, ya lo calculo acá. Y no la hemos definido, entonces hay que ponerle aquí el nombre de la variable P, B, ¿no? Okay. Y ya nos da acá, ¿no? 10.211. Ya tenemos el mismo resultado de capacidad de carga reducida para un solo cohesivo, ¿no? Y estos son los únicos datos que yo requerí. Entonces, en la expresión, pues de la misma manera, pues es más fácil revisar esto, ya es parecido a lo que ya tengo aquí en el MathCAD, ¿no? Entonces, la sugerencia es que si lo van a programar en Excel, traten de nombrar sus celdas, ¿no? Para que eso facilite después la revisión. ¿Vale? Por aquí faltó nombrar L, pero no lo ocupamos, ¿no? Ah, no, sí, en el cálculo de NC, ¿no? Sí, ya está. Sale. Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes, de esta parte si lo están haciendo en Excel? Pues es más amigable revisarlo aquí en el MathCAD, ¿no? Y la presentación, pues es un poco mejor a manera de reporte, ¿ok? En ese sentido, pues ya pareciera que es más adecuado trabajar en MathCAD este tipo de ejercicios, ¿no? Pero pues si no tienen, en Excel todo se puede resolver también, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Quién alzó la manita? Ah, Jonathan, dime. Ajá. Ujú. Ah, pues yo me inventé los datos, ¿no? Estos me los inventé, los datos del suelo. Pero chécalos para que los coloques igual y puedas revisar los resultados. Ahorita es lo que vamos a hacer. Voy a darles los datos que vienen aquí en un libro de la UNAM para que revisemos los resultados, ¿vale? Pero estos inicialmente yo los propuse, ¿no? Como para ir checando valores nada más. Ajá, dime, Jonathan. ¿No te escuché el último?
Ah, ok, espérame, nada más entonces deja minimizar acá para que se pueda ver todo el MATLAB. Ahí está. En MATLAB, ¿sí va? Ah, control guión. Por ejemplo, ponemos aquí R, subíndice U, control guión, y ya aparece el subíndice. Y le ponen U, por ejemplo. ¿Le aparece? Si no, debe estar aquí en operadores, ¿no? A ver, déjenme ver dónde. Bueno, aquí no lo veo. Exponenciación, sí, ¿no? Pero el subíndice. Bueno, aquí no viene en operadores, ¿no? Bueno, no lo veo. Pero es con el control y el guión, o control menos. ¿Sí, sí pudo, Taisha? Muy bien. Entonces, voy a checar con ustedes ahorita estos datos que del libro de la UNAM. Dice, bueno, ya hace el análisis del suelo, ya dice, ¿no? Ya te da las propiedades, te da las pruebas de laboratorio, te dice que se va a desplantar y al final dice que vamos a hacer la revisión de la seguridad del terreno en la cimentación. Dice, ya establecidas las características del terreno de cimentación, se propone la siguiente solución. Una zapata cuadrada de concreto reforzado de, y aquí chequenlo, B de 3.7 metros y L de 3.7 metros, o sea, es una zapata cuadrada. Entonces aquí vamos a cambiarle. Dice que B y L valen lo mismo, es cuadrada y vale 3.7, ¿no? En este ejercicio. 3.7 y 3.7. Está desplantada a 3.6 metros de profundidad. Entonces este DF sería 3.6. Dice, bueno, está considerando que el suelo es puramente friccionante, ¿no? Y considera un ángulo de fricción de 32 grados. Entonces esta fricción vamos a cambiar a 32 grados y vamos a checar el peso volumétrico. Dice, considere el peso volumétrico del suelo como 18 kilonewtons sobre metro cúbico. O sea que hay que cambiarle, ¿no? Sería 18. Vamos aquí las unidades. Kilonewtons sobre metro cúbico. Metro. Perdón, metro cúbico. Aquí reconocen las unidades. Ahí ya me reconocieron las unidades. ¿Vale? Ya nos da la presión vertical. Bueno, aquí la presión vertical ya la calcula en kilopascales y le da de 64.8. Vamos a cambiar aquí las unidades a kilopascales, ¿no? Kilopascales para revisar. Sí. Bueno, en el libro le da 64.8, igual aquí ya nos da 64.8. Y ahora vamos a ver los coeficientes, ¿no? De capacidad. El NC pues no lo calcula ya que no es un suelo cohesivo, pero sí calcula el N gamma y el NQ. El NQ le queda de 21.98. Changos, nos da de 23.17, ¿no? Y pues por consecuencia el N gamma a él le sale un poco más bajo, de 28.22. Y entonces queda de 30.215. Entonces hay que checar por qué le da 21.98 en el libro. No, porque NQ y N gamma no depende de la cohesión, ¿no? Dependen únicamente del ángulo de fricción, ¿no? Sí, por eso aquí ya no lo cambié, ¿no? Aquí le puedo dar cualquier valor y eso no me va a afectar NQ y N gamma, ¿no? Me afectarían NC, ¿no? Que depende de la cohesión, ahí sí depende de la cohesión. Bueno, de hecho NC no depende de la cohesión, ¿no? Es un término que se va a multiplicar por la cohesión, ¿no? A ver si les da 23.17 o les da 21.98. Aquí en el libro viene de 32. ¿Cuánto le puse? 32 le puse. Y aquí le da un valor de NNQ de 21.98 y N gamma de 28.22.
Y es la misma expresión, porque se basa en las NTC. Aquí nada más cambia el orden en el libro. Pone tangente cuadrada de 45 más phi sobre 2 que multiplica a e a la pi tangente de phi. Pero es básicamente lo que escribimos acá, ¿no? Para NQ. Nada más que invertido, ¿no? Pone primero el valor de tangente cuadrado de 45 más phi sobre 2 y en el libro después aparece el término por e a la pi tangente de phi. Pero es exactamente lo mismo, ¿no? O a lo mejor está mal el libro. ¿Cuánto les da a ustedes? Ok, bueno, aquí le da, bueno, como n gamma depende de nq, si nq lo tenemos un poco más alto, evidentemente n gamma va a salir un poco más alto, ¿no? Muy bien, y ahora en el cálculo dice por último, la capacidad resistente reducida del suelo, a él le da en kilopascales de 1044 kilopascales, 1044, vamos a ver cuánto da para la parte friccionante, vamos a cambiarlo aquí sería en kilopascales, ¿no? Para poner las unidades del libro, kilopascales. Vamos a cambiar aquí el formato, pero ya vemos cuánto nos da, ¿no? Aquí en cálculo, formato matemático, perdón. Aquí en expresión vamos a ponerle en decimal, ¿no? Aquí da 1107 kilopascales, ¿no? Y él le da 1044, poquito menos, ¿no? Sobre todo por el valor de NQ y N gamma que calcula, ¿no? Bueno, aquí en el libro le da 1044 kilopascales y a nosotros da 1107. Pues sí, el dato que está variando aquí sería el de NQ, ¿no? Que nos da 23 y en el libro aparece de 21.98. ¿Alguien que le dé 21? No creo, ¿verdad? O está mal el libro y hay que mandarle un correo al autor para que revise esa parte. Ok. Este es un ejemplo de una zapata cuadrada, ¿no? Para un suelo friccionante de 3.7 por 3.7 y profundidad de planta de 3.6, ángulo de fricción de 32 grados, peso volumétrico de 18 kilonewton sobre metro cúbico y le da una presión efectiva, no, presión total de 64.8 kilopascales. A nosotros también, ¿no? Eso sí estaba bien, ¿no? 64.8, perdón, kilopascales y nos da lo mismo. Pues la diferencia que yo veo es este valor. Entonces no sé qué le da a los demás. ¿Sí les coincide el de 23.177? Oh, ok, entonces habría que checar el libro porque le da un valor un poco más bajo, ¿no? Déjeme ver otro ejercicio con fricción. Me parece que el de Zapata Corrida lo toma ahora con un solo cohesivo, ¿no? Para variar los ejercicios. Bueno, por ahí ese es el. Debe ser menor a 2, dice. Debe ser menor a 2, ¿no? ¿De acuerdo a la norma? Vamos a ver. Sí, menor a 2 y B sobre L tiene que ser menor a 1, dice la norma, ¿no? Vamos a ver. Acá está, ¿no? Para DF sobre B menor a 2 y para B sobre L menor que 1, pero pues ahí no afectaría esta parte, ¿no? Porque eso nada más afecta a NC, ¿no? O sea, si estuviéramos hablando de un solo cohesivo, posiblemente ahí estaría el detalle. Pero en cuanto a NQ y N gamma, únicamente dependen de qué, del ángulo de fricción, ¿no? A menos de que lo esté penalizando, pero en ninguna parte dice que esté penalizando el phi debido a la compacidad del suelo. Dice que tome phi como 32 grados únicamente, ¿no? Y con eso calcula todo. Entonces se me hace que fue error de dedo cuando lo escribieron, ¿no? Porque sí se ve que bueno, está con la norma del 2004, ¿no? Pero básicamente no se afectó la ecuación. Ujú, ujú, ok, muy bien. Porque en los de Braja no vienen así, ¿no? Vienen este, para Terzaghi y para Meyerhoff, pero creo que no viene para las NTC, ¿no? Como para comprar. Ujú, sí, el otro ejercicio viene para un solo cohesivo, el de la zapata rectangular. Ahorita lo checamos, por ejemplo, ese.
Ya les doy los datos y ustedes lo calculan y ya me dicen cuánto les da de capacidad resistente reducida. Ujú. Aquí está. Dice, es un cimiento corrido donde B es igual a 2 metros, dice. Eh, el peso volumétrico del suelo es de 11.9 kilonewton sobre metro cúbico. La profundidad de desplante es 1.8 metros y la longitud es de 20 metros. Y considera el suelo puramente cohesivo. Vamos a ver ese. Bueno, para friccionante, ahorita nada más vamos a ponerle aquí una nota. Hay que revisar porque no coincide con el del libro. Puede ser que el libro esté mal, ¿eh? ¿No? O sea, suele pasar, ¿eh? Entonces, para tome una cohesión, dice de 25 kilopascales. Por acá, 25 kilopascales. El peso volumétrico es de 11.9 kilonewton sobre metro cúbico. Está muy bajo, ¿no? 11.9 sobre metro cúbico, pues desprecia el ángulo de fricción, se lo podemos poner como cero. Toma puramente cohesivo y las dimensiones, profundidad de desplante en el ejercicio viene de una profundidad de desplante de 1.8 metros. 1.8 metros. B sería igual a, en este caso, 2 metros, dice, y la longitud del cimiento es de 20 metros, ¿no? Okay. Es para lo considera como una zapata rectangular o un cimiento corrido, ¿no? Okay. Uh-huh. La presión vertical efectiva la calcula como, bueno, aquí ya no hace el cálculo de NC como 6.02. Ok. Uh-huh. Nosotros queda 6.425, ¿no? A ver, pa, 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 pa. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, es que aquí en la profundidad de desplante de 1.8 le resta el espesor de la zapata. Ok, entonces pónganlo como D de 1.17. DF como 1.17. 1.17. Así lo está calculando, 1.17. Ahí sí ya le da 6.02, ¿no? Está bien, ahí sí ya nos coincide. Ese está bien. Y aquí ocupa un factor de resistencia de 0.7, ¿okay? Que era el de la norma del 2004, ¿no? Para el caso B. Entonces aquí vamos a cambiarle, este 0.7. Y le da una capacidad resistente del suelo de 126.7 kilopascales. Vamos a ver cuánto nos da a nosotros. Es para el suelo cohesivo, ¿no? Entonces vamos a cambiar acá a kilopascales, ¿no? Kilopascales. Y da 119.27. Y ahí le da 126.7. Vamos a coser la diferencia. La presión vertical total da de 21.4. 21.4. Nosotros nos da de 13.923. Supongo que ahí consideraba el 1.8, ¿no? Ok, entonces vamos a poner acá. Sí, ok. Bueno, aquí el detalle con este ejercicio es que para el valor de DF le resta el espesor de la zapata, pero cuando calcula el peso volumétrico, perdón, cuando calcula la presión vertical total, sí considera el 1.8, ¿no? Ujú. Dice, donde D es la profundidad de desplante desde la zapata hasta la superficie de estrato resistente. En este caso lo calcula como 1.8 menos 0.63 metros. Uh-huh. Por eso es la diferencia, ¿no? NC sí nos da lo mismo, pero al momento de sumarle esta presión vertical, que es diferente en el libro, pues ya nos varía, ¿no? Nos da un poquito menos a nosotros. Nos da de 119 y a él le da de 126. Pero ahí sería por la consideración que toma para la presión vertical total con 1.8, pero para la profundidad de desplante la toma como 1.17, ¿no? Habría que hacer esa distinción entre aquí en la ecuación. Nada más ahorita para verificar, ¿no?
Ok, entonces aquí en lugar de DF le vamos a poner H, que se lo toma como 1.8 metros, ¿no? Y aquí sería por H, para verificar ahorita, ¿no? 22.42 y ya nos queda 126.77 y aquí en el libro también le da 126.7 kilopascales, ¿no? Por algún motivo aquí hace la distinción entre la profundidad de desplante y el cálculo de la presión vertical total, ¿no? Okay. Pero está bien programado, pues, que es lo que quería checar con ustedes ahorita en el libro. Entonces, ahorita hay dos detalles. Uno, que sería para NQ, ese sí no nos coincide, ¿no? Con el primer ejercicio. Y el segundo, pero ese es más por consideración del libro, el valor de H y el valor de DF, ¿no? En un caso lo toma como propiedad de desplante, restándole el espesor de la zapata, y en el otro caso lo está considerando hasta la profundidad de desplante. Habría que ver por qué hace esa distinción. Pero eso ya lo veríamos con los ejercicios de la unidad número 2, ¿no? Entonces, lo que quería checar nada más es que cogiera bien la hoja. Para efectos de la hoja de cálculo, no sé si les coincidan este tipo de resultados. Ahorita lo voy a modificar, por ejemplo, para que lo comparemos con lo que ya teníamos programado, ¿no? Chequen esta parte. Para suelo cohesivo, si les da 119.27, considerando una profundidad de desplante de 1.17 metros. Los que tengan su Excel también lo pueden checar. Bueno, lo malo del Excel es que hay que checar las unidades, ¿no? Pero sí, perfecto. Muy bien, entonces ya checamos friccionante y puramente cohesivo, ¿no? Con este valor de resistencia reducida del suelo, hay que proponer la base de la cimentación, ¿no? O sea, con lo que vamos a estar jugando es con B y con L, ¿no? Para determinar la dimensión en planta de tal manera que esta resistencia sea mayor a lo que yo le transmita al suelo, que sea mayor a la suma de cargas entre el área, ¿no? Que sería lo que vamos a buscar para proponer las dimensiones en planta de la cimentación, ¿vale? Generalmente ya los ejercicios que se proponen ya en clase ya te dan como tal este valor de R, ¿no? O sea, ya no te dicen cómo lo calcula, pero ya te dan el valor. Por ejemplo, soporta 120 kilopascales, ¿no? O soporta 15 toneladas sobre metro cuadrado. Pero ya como tal, generalmente en los ejercicios es un dato que te da el geotecnista, pero si ustedes se dan cuenta, también depende a la profundidad de desplante que yo proponga, ¿no? Y depende del ancho que yo proponga. Entonces, en términos estrictos, el término de R o de capacidad reducida tengo que calcular al mismo tiempo que yo hago el cálculo de la carga actuante, ¿no? Es decir, yo voy a proponer ciertas dimensiones para que pueda soportar mi suelo, ¿vale? No, como que no se puede desligar uno del otro, ¿no? Aunque si se hace por métodos indirectos, ¿no? Pues sí nos van a dar un dato de capacidad de carga estimada, ¿no? De 15, de que 20, de 5, dependiendo de cómo lo calcularon a partir de a lo mejor del grado de compactación o a lo mejor por penetración estándar, ¿no? Que depende de cómo vienen en su estudio de mecánica de suelos. No sé si ya todos consiguieron su estudio de mecánica de suelos o falta algún equipo. Ok, pues supongo que ya todos lo tienen. Ah, sí, dime. Ah, perfecto. Sí, sobre todo si uno es de edificación, mejor. Y si tiene valores de fricción y de cohesión, mejor, ¿no? Pero ahorita lo checo, si quieres me lo mandas y ya lo revisamos.